Cuando uno viene a Bogotá, Rhodes es un mito, o sea, uno quiere conocer a Rhodes, o sea, quién era el man detrás de las ilustraciones. Bueno, acá varias facetas. Me falta la que tenía el pelo largo, así estilo metalero. Al principio teníamos nuestro taller en el barrio de Venecia, que fue como el barrio en el que él vivió gran parte de su juventud, su adolescencia. Fue cuando se conoció con mi mamá y era como la casa de los papás y era como el barrio, digamos. Y ahí él tuvo su primer taller y él ahí empezó como a ilustrar con digamos que sería como un socio, un colega, un amigo también que se llamaba Bernardo Rincón y con Carlos Riaño, me acuerdo. A mediados de los años 80 fue el momento clave de la ilustración en Colombia, especialmente en los libros infantiles porque fue el espacio que le permitió a los ilustradores consolidar su trabajo profesional. Entonces eso generó una movida alrededor de los libros infantiles que tuvieron como centro una playa de ilustradores entre los que Rhodes destacaba obviamente por su gran calidad técnica, pero también por su trabajo conceptual. Rhodes va a marcar la gráfica de los 90 en Bogotá de manera muy fuerte, pero en las regiones también. Los multiojos, los peces, las formas alargadas y redondas, van a ser un universo que va a desbordar las imágenes de Rhodes y que van a empezar a brincar en muchas personas que están buscando un nicho en el universo editorial. A la medida que empieza a trabajar en la ilustración, tú empiezas a ver con la ilustración infantil, luego empieza a trabajar con el libro arte. Para los que estábamos todavía re jóvenes y súper entusiasmados con el tema, ver estas imágenes y ver que esto era posible y que las hacía un colombiano y que lo estábamos viendo en las regiones, pues era muy particular, era un golpe de ojo muy fuerte. Siempre muy cuidadoso con el color, siempre muy cuidadoso con la factura, con la composición. Posteriormente empieza como a trabajar un poco más de profesor. En ese momento el programa de diseño gráfico del Atadeo estaba en plena expansión y Rhodes lo que hizo fue sembrar y hacer un semillero muy grande. Yo creo que la faceta de él como profesor es comprensible en tanto pues una persona que fue muy generosa en dar de su conocimiento, en enseñar a otros, pero sobre todo yo creo que inspirar a otros. Matizaría mucho la relación que tendría con las estructuras académicas. Creo que eso era algo que le costaba. O sea, como que Rhodes, el profesor que cumpla horarios, hablen con cualquier estudiante semestralizado de Rhodes. Es decir, era posible que no hubiera 3 clases de Rhodes. Es decir, se perdió este señor 3 clases. Pero a la clase que venía, este señor se iba con toda. Y después él empieza a hacer sus talleres personales, sus talleres, digamos, de ilustración en su espacio, en su estudio de trabajo. Y ahí yo sentí como que es otra etapa, que es cuando ya se aleja un poco de la academia y abre sus cursos. Y Wilson Borja fue el que me dijo como, oye hermano, está este man Rhodes, que ya era una leyenda, ya sonaba, pero no lo conocía yo personalmente. Está este man Rhodes que está dando unos cursos que no sé qué tal. Bueno, pues sí, metámonos a uno. Y había varias opciones y todas como muy buenas, tintas, acuarela, acrílico, como uy. Y se empiezan a reunir en torno todos también al taller, a la casa de él, y empiezan a pasar muchas generaciones que se empiezan a formar con él. Parte de lo que se le reconoce en su maestría, pues es eso, ¿no? Es precisamente que enseñó a varios de los que veníamos pues más adelante, ¿no? Era una persona muy generosa con su conocimiento, pero también era muy dura. O sea, cuando él veía algo que no le gustaba de mí o de cualquier persona, lo decía así como directamente y sin ningún tipo de bálsamo. Digamos, en las clases hacía las correcciones a la gente, eran muy duras a veces, pero a la vez siempre abrían un camino para la exploración y para que la persona no quedara bajoneada, digamos. Entonces a la gente le gustaba mucho eso, como las devoluciones que él hacía o hablar, estar con él, era como una muy buena experiencia. Sino también la parte social, siempre estaba presentando lebroneras y no sé qué, entonces uno también iba al curso de él a ver quién estaba por ahí. Siempre le gustaba sentirse actual y siempre le gustaba
renovarse, y eso también lo hacía que pudiera tener amigos de 19 años hasta gente de 60, 70, 80 o incluso más. Nuestra relación empezó porque él dictaba talleres de ilustración y yo tomé uno de esos talleres con él. Fue muy rápido que empezamos a ser amigos, fue casi que instantáneo que tuvimos como clic. Y él luego me empieza a invitar a sus muros a parchar con él, y yo como que me moría por pintar en la calle. Pues a mí siempre me ha parecido hasta gracioso, porque a él al principio nunca le gustó el graffiti, o sea, él no dejaba grafitear a mi hermano, lo castigaba porque antes el graffiti era... Como empezó digamos que en Los Caños, y ya a medida que pues que mi hermano se lo empezó a tomar un poco más en serio, y el graffiti en Colombia, en Bogotá, empezó también a evolucionar un poquito más. Una vez sale a pintar con nosotros y a partir de esta experiencia su trabajo se ve totalmente transformado y empieza a trabajar directamente en la calle. Él se cansó en algún punto de trabajar para agencias, para editoriales, para clientes, renunció a todo eso y empezó como a explorar sus mundos internos, sus zoologías urbanas fantásticas, lo que quería expresar en los muros y hacer un trabajo, digamos, más, siento yo, como un artista. Uno puede recordar cuando se declaraba ilustrador y cuando después dijo, no, ilustrador solamente no, artista visual. Y después no, artista urbano, o ese tipo de declaraciones que hacía. Podía brincar de un lado al otro con toda comodidad además, y con mucha ansiedad porque le gustaba. Pero la capacidad técnica de hacer lo que le da la gana, porque entonces listo, estoy en el muro ahora, si me quiero ser más salvaje, quiero usar latas, quiero usar no sé qué, pero no podía evitarlo al final, coger el pincelito y enamorarse de 2, 3 horas del muro como hacía en el papel. Sí, soy biencito, ¿no? No, es que ves cómo mueve el pincel y ves las manchas y todo, o sea, por eso aproveché trabajar en aguadas y todo, porque cuando una pared está así, aprovechando. Yo creo que Rhodes, su espíritu libre, lo que necesitó fue más espacio, necesitaba el cielo como fondo, ¿no? Entonces yo creo que por eso pasó del papel, del pliego al muro. Y cuando nosotros llegábamos al lugar, él se enamoraba de un muro o se enamoraba de una zona, y ahí empezaba a conversar. Y es impresionante cómo sentado en un andén podía hablar con muchas personas, y empezaba como a recoger la historia de ese muro, de esa calle, de ese lugar que él quería después pintar. A partir de eso yo creo que él tiene un cambio radical, pues porque se da cuenta que realmente la calle es un soporte, un soporte totalmente diferente. Yo creo que él pensaba en el fondo que ahí se conjugaban muchas de las cosas que más le gusta, que es pintar y estar en la calle. Ayudó también a construir en parte el gremio, por así decirlo, del arte urbano. Él era el más grande de todos y él fue el que básicamente ayudó como organizar a todo el parche para hacer una intervención colectiva en un muro gigante. Era pues un papá para muchos, ¿no? Era como el tío chévere, ¿no? Tuvo la enorme capacidad de jamás envejecer. O sea, este señor nunca absorbió los años que tuvo. Yo siempre tengo como en la memoria que nunca se aburría. Sino que él siempre buscaba estar fresco y estar reinventándose y estar actual. En el carácter pues artístico de Rhodes, él quizás no tenía como ese carácter inamovible, sino que podía ir mutando y cambiando, ¿no? No se cansaba, de ahí su eterna juventud. Este tipo no se cansaba, y no se cansaba además de producir, de crear y de hacer. O sea, su obra es muy grande y es muy diversa. Sí, ese es quizás uno de sus legados, siempre cambiar, siempre explorar y seguir haciendo que las cosas avancen, ¿no? Fue de las personas que mejores consejos me dio, y tiene 2 hijos que yo admiro y que veo que fue muy buen papá, es por el resultado de sus hijos también, los locos, libres, completamente hambrientos de la vida como él. También me dejó mucho como el amor por la vida, como por vivir intensamente y vivir el momento y vivir de manera alegre. Él era un hombre de reír, qué cosa tan impresionante, siempre tenía un excelente sentido del ánimo. Fue como la persona más generosa que he conocido, como con su conocimiento, con su tiempo, con
lo abierto, la apertura que tenía mental. Fue generoso en su vida, con sus amigos y con su trabajo. No le negó a una ilustración, por mínima que fuera, a todo le dedicó a plenitud, de 0 a 100% en los detalles. Y creo que Rhodes es un artista que fue honesto con su trabajo, que fue consistente en su trabajo. Creo que lo bonito que tienen este tipo de personas, más allá incluso de su propia obra e incluso de su propia existencia, es que el ejercicio de su vida abre puertas a un montón de gente.